cielos, santo y bendito sea tu nombre. Amén. Tú nos dijiste que si te amábamos, que guardáramos tus mandamientos. Y por eso estamos hoy guardando este mandamiento que nos ordena guardar tu santo sábado. Y lo hacemos porque te amamos. Lo hacemos porque estamos tan agradecidos contigo por esa redención que obraste por nosotros en la cruz. Hoy es un día glorioso, un día en el cual nos deleitamos y un día en el cual te damos honra y gloria por habernos redimido. Oh Dios, te rogamos que tu pueblo aquí esté consciente delante de quien está y que todos podamos, Señor, sentir ese respeto hacia ti y que desde lo que pensamos hasta lo que sale de nuestra boca, todo tenga un objetivo y es glorificar tu nombre. Amén. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a prepararnos para la venida del Señor. ¿Cuántos quieren prepararse para la venida del Señor? Al final del mensaje voy a hacer un llamado para que todos aquellos que quieran abandonar el pecado y necesiten la ayuda de Jesús, vengan y caigan de rodillas ante sus pies. Así que ya se los digo de antemano. Hermanos y hermanas, vamos a prepararnos para la venida del Señor con el tema número 70 del seminario profético, la revelación de Jesucristo. Vamos a estudiar ahora en este tema otro mensaje del capítulo más corto del libro del Apocalipsis, como es el capítulo 15. Ya prediqué 5 mensajes de ese capítulo tan corto y todavía da para más. Así que vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 15 y esta vez nos vamos a concentrar en los versículos 5 al 8. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Dice la Escritura lo siguiente. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos y hermanas, estos versículos nos hablan de 7 cosas. Número 1, del templo del tabernáculo del testimonio que se abre en el cielo. Número 2, de 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas. Número 3, de la vestimenta de los ángeles que es de lino limpio y resplandeciente y con cintos de oro alrededor del pecho. Número 4, nos hablan de la eternidad de Dios. Número 5, nos habla de 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Número 6, del templo que se llena de humo por la gloria de Dios. Y número 7, que nadie puede entrar en ese templo hasta que se cumplan las 7 plagas postreras. Me gustaría que revisáramos algunos aspectos sobre estos puntos, pero por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar hoy en el primero. Es decir, en la realidad de que existe un templo en el cielo llamado el tabernáculo del testimonio. En este tabernáculo ministra ¿quién?
nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y cuando nosotros escuchamos o leemos la frase, el tabernáculo del testimonio, ¿con qué conectamos nuestros pensamientos? A ver. Con el santuario, dice mi hermano Ángelo. Con los 10 mandamientos, dice el hermano Rigo. Efectivamente, hermanos, este tabernáculo del testimonio que Juan mira que se abre en el cielo es el gran modelo original de aquel que construyó Moisés en el desierto por orden de Dios. Aquel fue, como dice el don profético, nada más que un trasunto o copia de este. Leamos lo que dijo Moisés, lo que le dijo Dios a Moisés en el libro de Éxodo 25, versículo 8 y 9. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos y hermanas, aquí tenemos ni más ni menos que el lugar de la residencia divina aquí en la tierra. Aquí se manifestaba la presencia de Dios por medio de la Shekinah, o gloria que se asentaba sobre el propiciatorio. Pero no deja de ser relevante el gran amor de Dios que nos tiene al querer estar cerca de nosotros. Pues Él dice, háganme un santuario para habitar en medio de ustedes. Hermanos y hermanas, Dios nunca se ha querido separar de nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Es más, cuando vino en forma humana, el apóstol Juan dijo, el verbo se hizo carne y habitó. Es decir, tabernaculó entre nosotros. Oh, mis hermanos. Y dijo Juan, y vimos, dijo, ¿qué cosa? Su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos y hermanas, en Cristo Dios fijó su tienda o morada aquí entre los hombres. Por eso Él es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y es tan grande su anhelo de morar siempre con nosotros, que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré conmigo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¡Qué anhelo de Jesús! ¡Qué anhelo de la deidad! ¡Qué anhelo del Padre y del Hijo! De querer estar con nosotros. Y qué anhelo del Espíritu Santo que anda con nosotros, consolándonos todo el tiempo. Oh, hermanos y hermanas, esa promesa que Jesús hizo, de que va a venir otra vez para llevarnos y estar con Él, ¿cuántos realmente queremos que se cumpla? Por eso nos llamamos como adventistas, porque esperamos esa promesa. Hermanos, pero Él quiere tanto morar con nosotros, que mientras llegue ese día de llevarnos a morar con Él en esas mansiones celestiales, Él ha hecho de nosotros, ¿qué cosa? Su templo, para morar ya en nosotros. Oh, hermanos, ¿cuántos creen que somos templo de Dios? Por eso deberíamos asegurarnos todos los días de que nuestro cuerpo sea habitable para Dios, manteniéndolo limpio de toda contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo, es decir, física y mentalmente. Hermanos, si la mente, que es el lugar santísimo de este cuerpo o templo de Dios, si la mente está limpia, nuestro cuerpo
también lo estará. Y cuando lo aplicamos a la salud, ya dice el refrán, mente sana en cuerpo sano. Y esto solo se logra, hermanos, a través de la sana alimentación. Esa sana alimentación que Dios prescribió en el Edén, la cual consiste en comer, ¿qué cosa? Frutas, semillas y vegetales. Esa es la alimentación original. Allí no hay carne de ningún tipo, ahí no hay huevos, ahí no hay lácteos. Esa es, hermanos, la alimentación que de consumirla hace que la mente esté limpia, esté sana y repercute en todo nuestro cuerpo. Esa alimentación sana, hermanos, más el ejercicio, el consumo del agua, el aire, el sol, el descanso, la temperancia y la confianza en el poder divino, todo eso hace de nuestro cuerpo un templo digno de la morada de Dios. Pero volviendo al santuario que Moisés construyó, ¿por qué era llamado el tabernáculo del testimonio? Vamos a seguir leyendo en Éxodo 25 para ver la conversación que el Señor tiene con Moisés. Vamos a leer ahora el versículo 10, 16 y 21. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahora el versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Y cuál era el testimonio que Dios le daría a Moisés? Vamos ahora a ver Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Y la Escritura dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Oh, ahora mire el capítulo 32, versículos 15 y 16, de aquí mismo de Éxodo. Dice así, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De manera, hermanos y hermanas, que el testimonio eran las tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ellas daban testimonio ¿de qué? Del carácter y de la justicia que Dios demanda. Oh, hermanos y hermanas, una justicia que el ser humano la puede obtener por medio de Jesucristo, pues Él satisfizo las demandas de la ley y por su justicia somos justificados. De manera que el santuario era llamado tabernáculo del testimonio por los 10 mandamientos que estaban en él, precisamente en el lugar santísimo. Y pensar que muchos ahora se refieren a la ley de Dios escritas en esas tablas, se refieren como la ley de Moisés, cuando claramente nosotros leemos que fueron escritas con el dedo de Dios, que fueron obra de Dios, la escritura que había en ellas. Oh, mis hermanos, el tabernáculo del testimonio es llamado así porque contiene el testimonio de la santa ley de Dios. El don de profecía, hablando de esto, vea lo que dice. El santuario era el tabernáculo construido por Moisés a la orden de Dios, como morada terrenal del Altísimo. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto
y el tabernáculo se preparó de modo que pudiera ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia. Sus paredes consistían en tablones ricamente revestidos de oro y asegurados en basas de plata, mientras que el techo se componía de una serie de cortinas o cubiertas, las de fuera de pieles y las interiores de lino magníficamente recamado con figuras de querubines. A más del atrio exterior, donde se encontraba el altar del holocausto, el tabernáculo propiamente dicho consistía en 2 departamentos, llamados el lugar santo y el lugar santísimo, separados por una rica y magnífica cortina o velo. Otro velo semejante cerraba la entrada que conducía al primer departamento. En el lugar santo, que era el primer departamento, se encontraba hacia el sur el candelabro con sus 7 lámparas que alumbraban el santuario día y noche. Hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición, y ante el velo que separaba el lugar santo del Santísimo estaba el altar de oro para el incienso, del cual ascendía diariamente a Dios una nube de sahumerio junto con las oraciones de Israel. Ya en el lugar santísimo, allá en el cuarto del fondo, se encontraba, ¿qué cosa? El arca, cofre de madera preciosa, cubierta de oro, depósito de las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios había grabado la ley de los 10 mandamientos. Sobre el arca, a guisa de cubierta del sagrado cofre, estaba el propiciatorio, verdadera maravilla artística, coronada por 2 querubinos, uno en cada extremo y todo de oro macizo. En este departamento era donde se manifestaba la presencia divina en la nube de gloria entre los querubines. Así el don profético, en El conflicto de los siglos, página 407 a la 408, nos describe aquel magnífico tabernáculo, todo de oro en muchas de sus partes. ¿Y qué representa tanto oro en él? Oh, mis hermanos, el oro es un símbolo de la santidad y realeza de nuestro Dios. De manera que las instrucciones debían de seguirse al pie de la letra, construirlo con las partes de oro como Dios lo había mandado. Pero esto, como ya dijimos, era una copia, otro asunto de aquel gran original que Juan mira que se abre en el cielo en el contexto del derramamiento de las 7 postreras plagas. De manera que para compararlo, dice el don profético, el santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que trasunto, es decir, copia. Dios puso su espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo y reflejaban en todas direcciones la luz de las 7 lámparas del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que formaba el techo, recamada con figuras de ángeles en azul, púrpura y escarlata, realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la santa Shequina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. Oh, que no se metiera alguien allí que no fuera el sumo sacerdote, porque moría inmediatamente. Ahí estaba la presencia de Dios. Dice, el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él y millones de millones están en su presencia. Ese templo, lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar
en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Pero aún así dice, con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se lleva allí a cabo para la redención del hombre. ¿Cuál es la gran obra que se lleva a cabo allá en el santuario celestial? Una obra de intercesión, una obra de ministrar por nosotros. Pero ¿por qué se tiene que hacer esa obra? Porque al mismo tiempo se está llevando a cabo un juicio, el juicio investigador. Hermanos y hermanas, tengo una pregunta para ustedes, y es, ¿cuánto tiempo habrá llevado para construir esa copia del gran original? ¿Cuánto tiempo habrá llevado para construir ese tabernáculo que quedó hermoso por todas partes, por lo que hemos leído, resplandeciente de oro, con cortinas de hermosos colores? ¿Cuánto tiempo habrá llevado? Y es más, ¿cómo reaccionó el pueblo cuando quedó terminado y cuando vieron que una nube se posó sobre él? Oh, hermanos, el don de profecía, vea lo que nos dice. Se necesitó alrededor de ¿cuánto? De medio año para construir el tabernáculo. Y cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores y la comparó con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué hizo Moisés? Los bendijo. ¿A quiénes? A los constructores. Ahora mire usted, con anhelante interés, dice, las multitudes de Israel se agolparon para ver la sagrada estructura. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz, sino que una solemne de reverencia se apoderó de todos. Pero la alegría de su corazón se manifestó ¿en qué cosa? En lágrimas de gozo. Y susurraron fervientes palabras de gratitud, porque Dios había descendido a morar con ellos. ¡Wow! Llorar de gozo, de saber que la presencia de Dios ahora estaba entre ellos a través de esa nube que se posó sobre el santuario. ¡Qué emoción, hermanos! ¡Qué emoción! Sin duda fue un momento memorable para los israelitas. Pero, volviendo al Apocalipsis, ¿qué implicación tiene para nosotros y tendrá para el mundo cuando el templo del tabernáculo del testimonio se abra en el cielo? Cuando el gran modelo del que Moisés copió para hacer el santuario terrenal se abra en ese contexto del derramamiento de las plagas, ¿qué implicaciones tendrá eso para nosotros y para el mundo? ¿Cuál es el mensaje que nos da Jesús con esta revelación? Sin duda, hermanos, el mensaje es que la violación a la ley de Dios es el pecado que provocará el derramamiento de las plagas, como lo dice este título de mi presentación. Pero pastor, dirá alguien, ¿cómo puede ser que la violación a la ley de Dios sea la que va a provocar la ira de Dios? Sea la que va a provocar que las plagas se derramen. Bueno, hermanos, es que así lo dice Romanos 14, versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Les invito a que lo leamos. Romanos 4,
verso 15. Dice así: pues la ley produce ¿qué cosa? Voy a repetirlo y ustedes me responden. Pues la ley produce ¿qué cosa, hermanos? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, la ley produce ira. ¿Cuándo es que la ley produce ira? Cuando es violada, cuando es pisoteada, cuando es desobedecida. Porque, hermanos, eso es transgresión de la voluntad de Dios. Y como decía la lectura bíblica, eso es pecado. Por eso debemos dar gracias a Jesús, porque Él pagó por nuestras transgresiones hechas a la ley de Dios. ¿Y cómo pagó? ¿Cómo pagó Jesús? Cuando el peso de la ira de Dios sobre el pecado cayó sobre Él en la cruz. ¿Cuántos damos gracias a Jesús por haber pagado nuestras transgresiones? No se nos olvide, hermanos, que sin Cristo nosotros, dice Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero por su gracia ahora somos salvos. Hermanos y hermanas, y vamos a perseverar en el pecado de transgredir la ley de Dios siempre, porque por su gracia somos salvos. Vamos a perseverar en el pecado de transgredir la ley de Dios para que la gracia abunde. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De ninguna manera. Y el don de profecía dice: debemos centrar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues Él es nuestro sustituto y garante. Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son inútiles para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. ¿Entendimos lo que leímos, hermanos? Nosotros no hemos sido obedientes a la ley de Dios y por lo tanto ella nos condena. Ella, hermanos, ha producido ira por las transgresiones que hemos hecho. Nosotros no hemos podido cumplir con la demanda de ella, que es justicia. Pero qué hermoso es saber que en Cristo nosotros podemos cumplir con la demanda, porque Cristo sí cumplió con la ley al pie de la letra. Hermanos y hermanas, Cristo dice satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley en lugar del pecador. Hizo expiación por él, a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. Fe y Obras, página 97. Ahora, supongamos que alguien dice: Jesús me ha perdonado y ya no necesito de la ley. Ya no tengo que vivir obedeciéndola. Se podría hacer la siguiente pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Si alguien roba dinero de mi cartera y luego viene y me confiesa el delito, me pide que lo perdone y yo lo perdono, luego se va y hace lo mismo otra vez, ¿no sería esto una muestra de que no hay cambio alguno en su vida? Lo mismo ocurre con aquellos que han pedido a Dios que los perdone, pero persisten ¿en qué cosa? En transgredir su ley. Dicen: Señor, Señor, pero Él les contesta:
apártense de mí. Aunque los perdoné gratuitamente, ustedes siguen haciendo lo mismo. Su actitud condujo a otros en el camino de los transgresores. Por esta razón se les llama hacedores de maldad. Este mismo curso de acción fue el medio utilizado para extraviar a otros por el mal camino. Sermones Escogidos, tomo 1, página 25. Hermanos, yo creo que es importante, por estas declaraciones inspiradas que hemos leído, que nosotros tomemos en serio, hermanos, la obediencia a cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y no persistamos en desobedecerlos. Y si lo hemos estado haciendo en alguno de ellos, debemos arrepentirnos y dejar de hacerlo. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué tanto nosotros guardamos los mandamientos de Dios? Dice el apóstol Santiago que si fallamos en uno, ¿fallamos en cuántos? En todos. De manera, hermanos y hermanas, que si andamos levantando falsos en el pueblo de Dios, si andamos en la iglesia levantando falso testimonio de los hermanos, o aún divulgando las faltas de los hermanos, eso es transgresión ¿de cuál mandamiento? ¿De cuál, hermanos? Del noveno que nos dice: no levantarás falso testimonio. O si andamos cometiendo adulterio, hermanos, como lo prohíbe el 7º mandamiento. O si andamos codiciando lo de nuestro prójimo, como lo prohíbe el 7º mandamiento. Perdón, el 10º mandamiento. Hermanos, o si andamos transgrediendo el sábado, como lo prohíbe el 4º mandamiento. Comprando y vendiendo en sábado. Adventistas que después del culto se van a meter a los restaurantes el sábado. Un día prediqué sobre esto y había uno en la congregación que era pastor. Y cuando terminé de predicar me dijo: oye, me dice, con ese tema que has predicado me has hablado. Porque en mi familia tenemos la costumbre, me dice, siempre los sábados después del culto divino, irnos al restaurante a comer. Y te agradezco, me dijo, por haber predicado esto, porque ahora vengo a ver que siendo un ministro, yo he estado pecando. No he hecho lo recto delante de Dios. Hermanos, son miles y miles de adventistas que caen en este pecado de comprar y vender en sábado. Y no entienden que están transgrediendo la ley de Dios. Oh, mis hermanos, si nosotros hemos pecado violando el sábado, es decir, transgrediendo el 4º mandamiento, o si nosotros hemos pecado violando el 8º mandamiento, ¿qué nos dice el 8º mandamiento? No, ¿qué cosa? No robarás. Y usted puede decir, mire, yo no le he robado a nadie. Sí, pero le robas al Señor los diezmos y ofrendas. Eres un ladrón, no de los hombres, sino del Señor. Ponte a cuenta, mi hermano. Ponte a cuenta. Jóvenes, pónganse a cuenta. No le roben a Dios. No le roben a Dios. Devuélvanle al Señor los diezmos y las ofrendas. No acarreen maldición sobre ustedes, porque el profeta Malaquías dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis ¿qué? Robado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y ofrendas, dice el Señor. Tráiganlos, no los retengan, tráiganlos. Y pruébenme. Y voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde.
Hermanos y hermanas, no violemos más el 8º mandamiento robándole al Señor los diezmos y las ofrendas. Si no te gusta cómo esta iglesia lo administra, pues mándalo donde tú quieras, que sabes que lo están administrando bien, pero no te los robes. No te los robes. Yo siempre le he dicho al Señor, por tu gracia, Señor, con temor, aquí manejamos tus diezmos y ofrendas, los administramos con un temor tuyo. Pero si hay alguien que no cree en nosotros, si hay alguien que no le parece cómo los administramos, Señor, tócale el corazón para que se lo mande a otro ministerio donde sí crea, pero que no te lo robe. Yo no quisiera en la iglesia de Advenimiento tener ladrones. Porque, hermanos, ¿qué de nosotros aquel día? Cuando las puertas del tabernáculo del testimonio se abran. Estamos viendo, hermanos, que lo que acarrea el derramamiento de las plagas, el pecado que provoca el derramamiento de las plagas, es la transgresión a la ley de Dios. De manera, hermanos y hermanas, que si hubiera uno de los mandamientos en los cuales usted o yo hemos fallado, vengamos a Cristo ahora, pidámosle perdón y Él nos dirá: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, hermanos, el Señor quiere que logremos la victoria sobre la transgresión a su ley, que no sigamos transgrediendo más su ley. ¿Cómo vamos a hacerlo? Consagrándonos cada día a Él y apartándonos del mal. Solo así evitaremos, hermanos, la ira de Dios cuando del santuario salgan los ángeles para derramar las 7 postreras plagas. Hermanos y hermanas, las plagas van a salir desde la sala del trono del lugar santísimo. Ellas no serán fuerzas ciegas o catástrofes naturales. No, hermanos. Ellas van a constituir la ira de Dios sin mezcla de misericordia, que a manera de advertencia se da en el mensaje del tercer ángel. Leamos dicha advertencia, Apocalipsis 14, 9 al 12. Apocalipsis 14, 9 al 12. Dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz. A ver, hermanos, ¿a quién siguió el tercer ángel? Al primero y al segundo, porque dice: y el tercer ángel los siguió. ¿A quiénes? Al primero y al segundo. Oh, hermanos, los siguió diciendo a gran voz. Y cuando se da un mensaje a gran voz, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia, hermanos? Que es algo que todos lo deben escuchar. Que es algo que no se puede decir allí en susurros, en secreto. No, es algo que todos deben escucharlo. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice así la palabra del Señor: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa, hermanos? La fe de Jesús. Hermanos, aquí se habla del vino de la ira de Dios, que es vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero cáliz en el griego es lo mismo que copa.
porque nosotros leímos que los ángeles van a salir con las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, ¿sobre quiénes es derramada la ira de Dios? Según leemos en el mensaje del tercer ángel, ¿sobre quiénes? Si ustedes se fijan, la ira de Dios se va a derramar sobre el papado, simbolizado aquí por la bestia, y su imagen, cuando se una la iglesia con el Estado, y todos aquellos que se sometan a ese sistema. Hermanos, los que se sometan también a la marca de la bestia, como es la ley dominical, los que hagan eso habrán hecho una transgresión abierta, desafiante a la santa ley de Dios. Y dice Jesús aquí, eso no va a quedar impune. Los que acepten la ley dominical y de esa manera adoren a la bestia y a su imagen, van a beber del vino de la ira de Dios, que se va a derramar sin mezcla de misericordia. Hermanos y hermanas, Jesús nos está advirtiendo en el mensaje del tercer ángel a tiempo, para que no recibamos esa ira de Dios que en las 7 postreras plagas se ha de derramar cuando el templo se abra. Cuando, hermanos, allí salgan esos ángeles. Por eso hago un llamado. Hago un llamado a todos los cristianos que me están mirando o me están escuchando en esta hora, a que le pongan atención a la verdad bíblica de la santa ley de Dios, que sigue siendo válida y que de ningún modo ha quedado clavada en la cruz, como dicen algunos predicadores. Deberíamos ponerle atención a Jesús cuando dijo: no piensen que he venido para abolir la ley. No he venido para abolir, sino ¿para qué? Para cumplir. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ustedes pueden leer esas palabras cuando puedan en Mateo 5, 17 y 18. No se les olvide, hermanos, que como Cristo es la verdad, también su ley es la verdad. Y si creemos en Jesús, debemos creer lo que Él dice. No rechacemos su verdad, que tiene que ver con el testimonio que está guardado en el lugar santísimo del santuario celestial, como es su santa ley. El rechazo de esos testimonios, el rechazo de esa ley, como dice el título de este mensaje, provocará el derramamiento de las plagas, provocará la ira de Dios. Por eso les invito a acatar las palabras que se encuentran en Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿Sobre quién se revelará la ira de Dios, hermanos? Sobre los hombres que detienen, ¿qué cosa? La verdad. ¿Quiénes son los que detienen la verdad? ¿Son los que la suprimen o la ocultan de otros? ¿Tendrán en esto responsabilidad algunos ministros del Evangelio? Sin duda que sí. Por eso dice Dios por medio del profeta Isaías: pueblo mío, los que te guían, ¿qué cosa? Te engañan y tuercen tus caminos. Oh, mis hermanos, ay de los ministros que engañan a los feligreses, suprimiendo la verdad en cuanto a la santa ley de Dios, suprimiendo de ella lo que tiene que ver con su obediencia. Por eso nosotros
en este ministerio no quitamos el dedo del renglón tocante a esta verdad. Y no la ocultamos ni le suprimimos ninguna cosa a la verdad. Cuando se trata de los mandamientos, predicamos que todos son válidos delante de Dios. No suprimimos ninguno, diciendo, por ejemplo, que hoy no es el sábado, sino que es el domingo. No, hacer eso, hermanos y hermanas, es desagradar a Dios. Por eso la ira de Dios se va a derramar contra los que detienen la verdad. Y Pablo reitera esto aquí mismo en Romanos capítulo 2 ahora, versículos 5 al 8. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A ver, hermanos, ¿contra quién será la ira y el enojo de Dios? Según estos textos, ¿contra quién será la ira y el enojo de Dios? Contra el contencioso y contra el que no obedece la verdad. ¿Ven ustedes la importancia de obedecer la verdad? Hermanos, el que obedece la verdad es santificado por la verdad. Por eso Jesús oraba para que nosotros fuéramos santificados por la verdad. Vamos a leer Juan 17, versículo 17. Juan 17, verso 17. Dice así: en esta oración del Señor, que por cierto en la lección de escuela sabática vamos a estudiar durante 2 semanas esta oración. Y sin duda, para que el autor de la lección le haya dedicado 2 semanas a esta oración, es porque hay una gran enseñanza aquí. El Señor está diciendo aquí en el versículo 17 del capítulo 17, santifícalos, ¿en qué cosa? En tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? Verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa santificarse en la verdad? ¿Cómo es que usted, hermano, hermana, se va a santificar en la verdad? Caminando en ella, obedeciéndola. Pues le pido que ponga sus ojos en la pantalla para que mire lo que el don de profecía le dice, cómo uno se santifica en la verdad. Cristo oró al Padre con estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. Fíjense bien, dice en estas palabras: yo me santifico a mí mismo. Así, dice, Él lleva una vida de perfecta obediencia, porque Él es modelo perfecto. Luego continúa y dice: para que ellos sean santificados. ¿Por medio de qué? ¿Mediante las emociones? ¿Por los sentimientos? No. Sino por medio de qué cosa, hermanos? De la verdad. No podemos confiar en las emociones. Debemos conocer qué cosa? La verdad. Ahora bien, aquí Cristo está orando a su Padre para que santifique a sus seguidores por medio de la verdad. Hay una verdad que santifica, que tiene un poder santificador sobre el creyente. Y se espera que todos los presentes nos preguntemos: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si hemos de creer la verdad y ser santificados por ella, entonces debemos escudriñar las Escrituras para que sepamos cuál es la verdad. Si lo hacemos, no edificaremos sobre un fundamento falso. Pero si no lo hacemos, al final descubriremos
que hemos cometido un grave error y que hemos edificado sobre la arena. Por lo tanto, seremos barridos cuando lleguen la tormenta y la tempestad. Anhelo la vida eterna, aunque me cueste el ojo derecho y aunque me cueste el brazo derecho. La pregunta que debo hacerme es: ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy sirviéndole en humildad y mansedumbre de espíritu? Y así en Sermones Escogidos, tomo 1, página 126, el don de profecía nos hace ver cómo se santifica uno en la verdad. Primeramente, estudiando las Escrituras, conociendo en ella cuál es la verdad, y luego dejarnos santificar por ella, viviendo de tal manera, hermanos, que estemos a cuentas con Dios, viviendo de tal manera que estemos haciendo lo recto delante de Dios. Que si tenemos que sacarnos el ojo derecho o cortarnos el brazo derecho, simbólicamente hablando, lo hagamos con tal de que al final entremos a la vida eterna. ¿Qué es sacarse el ojo derecho o cortarse el brazo derecho? Para que Jesús utilizara esa metáfora. Hermanos, ¿qué producirá en uno sacarse el ojo derecho? Un gran dolor. ¿Qué producirá en uno cortarse el brazo derecho? Un gran dolor. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Que todo aquello que tienes que dejar, aunque te duela, como sacarse el ojo derecho, aunque te duela, como cortarte el brazo derecho, déjalo, déjalo si quieres entrar en la vida eterna. ¿Qué es lo que usted siente, hermano, hermana? Que no puede dejar. Y que usted sabe que si lo deja, le va a doler. ¿Qué es? Usted sabe. Usted sabe qué cosa acariciada tiene en su vida y que es pecaminosa, que es desagradable delante de Dios. El Señor le dice ahora: déjalo, déjalo aunque te duela. Una vez vino un hombre y me dijo: mira, pastor, quiero que me deje un consejo, porque mi matrimonio se destruyó debido a la pornografía. Yo caí en ese pecado y mi esposa me descubrió y dijo: hasta aquí llegamos, y sometió la demanda de divorcio. Y ahora estoy triste, extraño a mi esposa, me hace falta, y yo quiero saber, me dice, ¿qué tú me puedes decir? Bueno, hermano, le digo, tu pecado ya sabes dónde lo tienes. Lo tienes en un teléfono inteligente. Aunque te duela, porque ya no vas a andar en las redes sociales. En ese tiempo todavía habían aquellos telefonitos de tapita que uno les daba vuelta y que en internet tenían. Cómprate uno de esos. Cómprate un teléfono de esos, porque para ti te hace daño un teléfono inteligente. Mira lo que hizo el teléfono inteligente contigo. Te destruyó tu matrimonio. Ahora estás triste, ahora estás solo. Deja de usar un teléfono inteligente y agarra uno de esos que en internet tienen y entrégate a Jesús. Ríndete a Él y Él te va a perdonar y te va a dar la victoria sobre ese pecado. Hermanos, hace poco me habló otro hombre, porque a mí me habla mucha gente, yo ni los conozco, con el mismo caso. Y le dije: ¿usted usa teléfono inteligente? Sí. Deje ese teléfono. Aunque le duela, le va a doler dejarlo, pero déjelo, porque eso es lo que lo tiene usted hundido en la pornografía. Oh, hermanos y hermanas, sacarse el ojo derecho y cortarse el brazo derecho es dejar todas aquellas cosas que nos duelen dejarlas, pero que debemos dejarlas, porque si no, nos vamos a perder. Hermanos y hermanas, el Señor es bueno y nos está advirtiendo ahora de qué es lo que va a provocar el derramamiento de las plagas. Y nos está advirtiendo a tiempo para que no perezcamos. Él quiere que abandonemos el pecado y que nos entreguemos completamente a Él. Él quiere que nos dejemos sellar para que ninguna plaga caiga sobre nosotros cuando el templo del tabernáculo del testimonio se abra. Por eso sería bueno
escuchar al Señor esta mañana, cuando nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 lo siguiente. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando Pablo dijo estas palabras, él estaba teniendo en mente, y los hebreos le entendieron muy bien lo que él les estaba diciendo, a los atletas griegos, quienes antes de la competencia entrenaban llevando unas piedras con ellos. Y cuando llegaba el día de la competencia, ellos sabían que esas piedras ya no las tenían que llevar con ellos. Y tenían la ropa que les estorbaba, quitársela y quedar de tal manera que fuera ligero el cuerpo para desplazarlo en la pista. El atleta, antes de hacer la carrera, él miraba en las gradas la masa de rostros que lo contemplarían al iniciar la carrera y durante la carrera. Pues Pablo dice, tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y cuando él hablaba de esa nube de testigos, se refería a los héroes de la fe del capítulo 11. Esos hombres del capítulo 11, esas mujeres del capítulo 11, dice Pablo, corrieron la carrera cristiana, de manera que superaron los obstáculos y todo peso del pecado que les agobiaba se deshicieron de él, y por eso ahora son mencionados en la galería de la fe. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el pecado que te asedia? ¿Cuál es el pecado que te agobia? ¿Cuál es el pecado que tiene como un peso sobre ti y que no te deja ser feliz en la vida cristiana? ¿Cuál es el pecado, hermana, hermana, que tú sabes que te roba la paz, te roba el gozo de la salvación, te roba la esperanza? ¿Cuál es el pecado? Estás en esta carrera, la carrera de la vida cristiana, la cual no la has terminado todavía. Pero para llegar a la meta y poder recibir el premio, debes despojarte de ese pecado. Debes despojarte de eso que te estorba. Tú sabes muy bien qué es. Pero hay esperanza al decirte esto, porque esto se hace poniendo la mirada ¿en quién, hermanos? En Cristo. Pues él claramente dice, el apóstol, pongan los ojos en Jesús. Pongan la mirada en él. Miren cómo él la carrera, cómo él la desempeñó, cómo la corrió. Mira cómo superó los obstáculos, mira cómo superó las tentaciones, mira cómo él no transgredió ningún mandamiento. Y por eso dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, porque nunca le dio lugar al diablo en su vida. Hermanos y hermanas, poniendo la mirada en Jesús, nosotros inspirémonos en seguir adelante corriendo esta carrera. Este es el tiempo, hermanos, de despojarnos del pecado. Este es el tiempo de despojarnos de todo aquello que nos asedia y nos estorba.
La competencia en esta carrera, hermanos, no es contra otro hermano. La competencia en esta carrera es contra nosotros mismos. La competencia en esta carrera es contra mí. Pero si la corro teniendo en derredor la tan grande nube de testigos, mirando cómo ellos finalmente vencieron y poniendo la mirada en Cristo, al final de todo seré coronado con la vida eterna. De manera, hermanos y hermanas, que este es un momento como para que nosotros nos rindamos a Cristo pidiéndole que nos dé victoria sobre el pecado. ¿Quién quiere en esta congregación y allá también en su casa? ¿Quién quiere en esta congregación despojarse este día de todo peso que le agobia? ¿Quién quiere en esta congregación y allá en su casa despojarse de todo aquello que le estorba para ser feliz en la vida cristiana? ¿Quién quiere este día venir aquí adelante y junto conmigo orar y decirle al Señor, dame victoria sobre el pecado? ¿Quién quiere venir? ¿Hay alguien que quiera venir aquí adelante y decirle a Jesús, ayúdame a correr la vida cristiana despojándome de todo peso que me agobia, de todo aquello que me estorba? ¿Quién quiere hoy ser liberado del pecado? ¿Quién quiere hoy, por el poder de Cristo, recibir el perdón de sus pecados y así quedar listo para cuando ese templo se abra y las plagas se derramen y no caiga ninguna sobre usted? Gloria a Dios por los que han respondido a esta invitación. Vamos a orar y decirle al Señor que nos dé liberación de todo peso que nos asedie. Padre Celestial, hoy nosotros sabemos qué es lo que provocará el derramamiento de las plagas. Hoy nosotros vemos, Señor, qué es lo que provocará tu ira ese día cuando el templo del tabernáculo del testimonio se abra. Hoy vemos, Señor, que es la transgresión a tus santos mandamientos, lo cual es pecado. Hoy vemos, Señor, cuán grave es el pecado. Hoy vemos, Señor, cuán odioso te es el pecado, al punto que lo destruirás a través, inclusive, del fuego. Padre, en esta hora, nosotros tenemos esta luz y hemos sido advertidos. Por lo tanto, qué lamentable sería que con toda la luz que tenemos, finalmente esas plagas también caigan sobre nosotros por transgresores de tu ley, por persistir en la desobediencia. Oh Padre, por favor ayúdanos para que eso nunca se dé. Te rogamos ahora que tú nos des la victoria sobre el pecado. Te pedimos ahora que tú quites de nosotros ese peso que nos asedia. Te pedimos, Señor, que eso que nos estorba en nuestra vida, que eso que tú sabes no nos da la esperanza ni la paz, y vivimos siempre, Señor, con aquello de ¿me a salvar o no me a salvar? Y vivimos con incertidumbre. Señor, que eso que nos estorba, que eso que hace que no sintamos seguridad, por favor, en este momento, tú nos lo quites. Te rogamos, Padre, que nos liberes. Te rogamos que este día, todo aquello que nos ha estorbado en estos días atrás, todo aquello que nos ha asediado, que nos ha acosado y que nos ha hecho caer, todo eso, Señor, que este día sea perdonado por tu gracia. Te pedimos, Padre, que este pueblo que ha venido aquí adelante a arrodillarse y aquellos que lo han hecho en su casa tengan la plena seguridad de que hoy nos dices, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. El himno 278 es el que vamos a cantar para terminar. Himno número 278, puestos de pie. Al contemplarte mi Salvador y al meditar en tu gran amor, en mi vida mucho pecar, para Cristo quiero vivir. Cubre mi vida, Cristo Jesús, la
pecador, tu nombre estoy vencido. Hondas heridas de traición, manchas mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, las luz. Tú eres mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dale tu de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para brillar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, las luz. Tú eres mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliados por tu morir, justificados por tu vivir, santificado por merecer, glorificado al verte volver. Pobre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, las de tu luz. Tú eres mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Solo en Cristo somos más que vencedores. Mantengámonos en victoria en Cristo. Caigamos de rodillas nuevamente. Oh Dios Todopoderoso, te agradecemos por darnos la seguridad que en Cristo somos más que vencedores. De manera que cualquier pecado, por muy difícil de dejar, puede dejarse con Cristo que nos fortalece. Así que, Señor, te rogamos que se profundice nuestra relación contigo, que nuestra intimidad y compañerismo contigo sea tan real que no haya pecado en nuestra vida que nos agobie. Ayúdanos, Señor, para que andemos cubiertos con tu manto de justicia y que todos los días nos pongamos ese manto, de manera que tú no mires nuestra inmundicia, sino que mires la justicia de Cristo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.